Bien, vamos a ver el primer problema de la guía número 5. Este es el problema que se ve acá. Dice: una partícula con carga de 1,24 por 10 a la menos 8 coulomb se mueve con velocidad instantánea v 4,19 por 10 a la menos 4 metros por segundo en i, más menos 3,85 por 10 a la 4 metros por segundo en j. ¿Cuál es la fuerza sobre la partícula que ejerce un campo magnético si B es 1,4 Tesla en I y B es 1,4 Tesla en K? ¿Sí? Vamos a ver a este pequeño ejercicio. Para eso vamos a utilizar una formulita que conocemos bien, que es la fuerza es igual a la carga. Fuerza es igual a la carga por la velocidad como vectorial, por, ¿sí?, este producto cruz B, que es el vector campo eléctrico, ¿sí? Campo magnético, disculpen. Velocidad por vector campo magnético, ¿sí? Carga por velocidad por vector campo magnético. Entonces la fuerza va a ser igual a, lo que nosotros vamos a hacer es sacar esto, ¿sí? Carga por la velocidad en el módulo por el módulo del campo magnético por el seno del ángulo que lo separa. Eso es lo que nosotros entendemos por multiplicación vectorial, ¿sí? También sabemos otra formulita de multiplicación vectorial que lo vamos a ver más adelante con la parte B de este ejercicio. Vamos a ver la otra formulita de multiplicación vectorial, ¿sí? Entonces F es igual a carga por velocidad, ¿sí? Tenemos que sacar el módulo de la velocidad. La velocidad vamos a calcular el módulo de la velocidad. La velocidad nos dice que está en una parte en i y en otra parte en j. O sea que vamos a calcular la parte en i y la parte en j. Dice que en i es 4,19 por 10 a la 4 metros por segundo. Esto en i, más menos 3,85 por 10 a la menos 4, disculpe, no es a la menos 4, a la 4 metros por segundo en j, ¿sí? Velocidad 4,19 por 10 a la 4. Entonces vamos a sacar eso, vamos a sacar el módulo de eso, ¿sí? Sabemos que podemos sacar el módulo con este número al cuadrado más este número al cuadrado. La raíz de eso nos va a dar nos va a decir cuánto es el módulo de B, de la velocidad, ¿sí? Y que con la tangente podemos de I sobre X nos estaría dando el módulo, el ángulo que tendríamos aquí. Pero te lo vamos a hacer más fácil. Vamos a poner nuestra función polar. Vamos a poner nuestra función polar acá, pol, ¿sí? 4,19, aprieto la coma esta que está aquí, menos 3,85, fíjense cómo lo escribo acá, igual, ¿sí? Este va a ser mi valor de B. B va a estar en 5,69. Fíjense que no le escribí por 10 a la 4 porque el resultado también me va a dar por 10 a la 4. O sea que el módulo de B va a ser 5,69
por 10 a la 4 metros por segundo, ¿sí? Y el ángulo, recordemos que lo podríamos sacar. Hay algunas calculadoras que ya directamente lo dicen ahí, pero este podemos alfa F. Y el ángulo es de 42,57 o 58 ya. Negativo, menos 42,58 grados negativos, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a multiplicar, ya sabemos el módulo de B, pero recordemos la formulita que es constante, la carga por la velocidad. O sea que vamos a sacar esto, carga por velocidad, el módulo de la velocidad, y la carga nos daba un valor negativo, porque la carga es negativa, por lo tanto va a ser de menos 1,24 por 10 a la menos 8 coulomb, ¿sí? Por el módulo este, que va a ser 5,69 por 10 a la menos 4 metros por segundo, ¿sí? Entonces, al multiplicar esos dos, este por este, vamos a obtener el valor aquí lo voy a multiplicar, menos 1,24 exponencial a la menos 8, ¿sí? A ver, ahí para que pueda ver, ahí está, por 5,69 exponencial a la 4. Este no es menos 4, disculpen, es 4 positivo, a la 4. 5,69, perdón, me olvidé del 69, exponencial a la 4, y nos da ese número, 7,056. Entonces esta multiplicación nos da Q por B menos 7,056 por 10 a la menos 4, ¿sí? O sea que el valor, sabemos que no tenemos un vector negativo, pero al multiplicarlo por la carga, este valor se hizo negativo, ¿sí? Pero en realidad lo que hace no es ser negativo, sino que es invertir el vector. Eso lo vamos a ver aquí. O sea, si nuestro vector, lo voy a dibujar en este programita que tenemos aquí. Nuestro vector tenía un ángulo, o era de una longitud ahora de 7,056, ¿sí? Y su ángulo era de 45 grados, voy a hacerlo así. Lo vamos a girar. Era de 42 grados, 42,58, ¿sí? Ahí le coloqué ese ángulo, ¿sí? Acá tenemos, bueno, no les expliqué eso, pero bueno, vamos a tener acá un eje X, un eje Y y un eje Z hacia atrás, que va a ser la línea verde. Eje X, línea roja, eje Y, línea azul. Y nosotros estamos escribiendo aquí en negro. Entonces, este es el vector. Lo único que va a pasar con la carga, ¿sí? que la carga fue negativa. Lo que va a pasar es que este vector sea ahora hacia el otro lado. O sea que este vector ahora se ubica hacia allá. O sea que su ángulo no es de menos 42 grados, sino que ahora es más 180, fíjense que lo dimos vuelta acá, más 180, o sea que 42,58 negativo, menos 42,58 más 180 va a ser el verdadero ángulo que ahora tiene, 137,42 grados.
O sea que esto tiene un ángulo ahora de 137,42 grados. ¿Por qué? Porque para no colocar este negativo acá, que en realidad no tendría que ir ese negativo, sino que lo que hace este negativo acá invierte el vector este, en vez de ser un vector que está en un ángulo de 42,58 grados negativos, ahora está en 137,42 en un ángulo positivo, como se ve acá, ¿sí? Si medimos acá, entre esto y esto, vamos a ver que son los 137,42 grados que se vio de ahí, ¿sí? Entonces ahora hay que multiplicarlo por B. Vamos a pasar a la otra hoja. No vamos a hacerlo aquí nomás, si acá no nos queda espacio. La fuerza va a ser igual a Q por B por el módulo de B, que ya sabemos que es 1,4, y que B se ubica en el eje X. O sea que, como B se ubica en el eje X, solamente vamos a tener que tomar el ángulo que tenemos aquí, este ángulo de 137,42 grados, ¿sí? O sea que va a ser Q por B, que ya lo habíamos sacado, 7,056 por 10 a la menos 4 por B, 1,4, por el ángulo que lo separa, es el seno, por el seno del ángulo que lo separa, seno de 137,42 grados. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a sacar. 7,056 exponencial a la menos 4 por 1,4 por el seno de 137,42 grados. ¿Sí? Nuestro valor 6,68 por 10 a la menos 4. ¿Sí? 6,68 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Acá lo vamos a ver. Ahí está. 6,68 por 10 a la menos 4. Lo voy a demostrar acá. Decíamos que esto es 1,4. 1,4 va a ser el vector ese que se ve acá. Está sobre el eje X. Como les dije, la separación entre ambos va a ser de 137,4 grados. Por lo tanto, su multiplicación, ¿qué nos va a dar? Su multiplicación nos va a dar el área que formarían esos dos vectores. La multiplicación nos estaría dada por el área que se forma en los dos vectores. Ese con ese, ¿sí? Si nosotros medimos el área, vamos a obtener 6,68. Obviamente, bueno, acá nos dice metros cuadrados, pero sería newton. Sería nuestra componente en newton. ¿Sí? A ver qué pasa, que no se quiere quedar. Ahí está. 6,68 newton. ¿Sí? Bien, ahora recordemos que esto era Q por B. Y esto es B. B de campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, la multiplicación es Q por B. Q por velocidad, o sea, carga por velocidad por campo eléctrico, ¿sí? Tenemos que hacer regla de la mano derecha, ¿sí? Lo voy a expresar acá, regla de la mano derecha. Si B, a ver, lo voy a ver acá. Tenemos en el dibujo esto,
este sería B, este sería Q por B. Entonces es Q por B, ¿sí? Recordemos que fuerza es igual a Q por B, ¿sí? Son esos vectores. Entonces la regla de la mano derecha nos dice, a ver si se ve acá, es con mi mano derecha hacemos Q por B. Entonces donde nos indica el pulgar, nos indica que va hacia adentro. Q por B, el pulgar se dirige hacia adentro. Si sería al revés, de esta forma, si sería Q por B, el pulgar sería hacia arriba, lo cual significa que saldría hacia la pantalla, ¿sí? Entonces acá este Q por B, su dirección siempre va perpendicular al plano que se ha formado. O sea que el plano se ha formado, fíjense que acá voy a dar vuelta, el plano que se ha formado está acá, y su resultante sería un vector de 6,68 sobre este eje de acá, 6,68. Disculpen, eso es 6,68. ¿Sí? Hacia acá. Este sería mi vector resultante. Siempre tengo que recordar Q por B, ¿sí? Nos daría la multiplicación de este vector. ¿Estamos? Q por B. Fíjese, si yo me dirijo de acá hacia acá con la mano derecha, mi pulgar apunta hacia la parte de adentro, ¿sí? U por B, el pulgar apunta hacia la mano, hacia la parte interior, ¿sí? Bien, hasta ahí todo bien. Ahora voy a hacer lo mismo, pero en el siguiente ejercicio nos dice, o en el siguiente apartado nos dice que ahora B ya no está en el eje X, sino que está, o sea, en el eje X acá como está acá, sino que está sobre este eje, que es el eje Z, ¿sí? Por eso dice 1,4K. En el siguiente nos dice que B ahora está en 1,4, pero en K, ¿sí? No está ni en I ni en J, o sea que está en K. Vamos a ver, sería lo mismo que ahora, esto lo vamos a sacar, 1,4 pero hacia allá. Hacia acá, ¿sí? O sea que ahora tendríamos que estar sobre K. Fíjense que si nosotros multiplicamos también acá, vamos a obtener, a ver, vamos a sacar de esto una línea así, ahí está, obtenemos la multiplicación, vamos a medir esta área ahí, 9,88, ¿sí? ¿Por qué nos da ahora 9,88? ¿Por qué? Porque ahora el ángulo, si nosotros vemos de frente así, el ángulo entre nuestro vector Q por B, y nuestro vector, otro vector que era campo magnético, ahora el ángulo, si lo vemos bien de frente, es de 90 grados, ¿sí? O sea que sería la multiplicación para la parte B, lo vamos a ver acá. Para la parte B, el apartado B, Q por B sería de Q por B, voy a revisar acá atrás cuando nos había dado, nos da 5,69 por 10 a la menos 4, 5,69 por 10 a la menos 4, a la 4, disculpen. No, eso no es Q por B. Disculpen, Q por B nos daba 7,056. 7,056 por 10 a la menos 4
Coulomb por metro sobre segundo, ¿sí? Y si nosotros obtenemos la fuerza va a ser igual a Q por B por B, ¿sí? El módulo de ambos por el seno de ahora, la separación, como les dije recién, la separación no es de 137 grados, como veíamos acá, sino que es una separación entre el ángulo, que una está en el plano XY y otro está en el ángulo Z, ¿sí? Este está en el ángulo XY y este está en el plano XY y este está en el plano Z. O sea que la separación entre ambos va a ser de este ángulo que voy a ver acá, que es entre este y este que tenemos acá. Y si se fijan, su ángulo es de 90 grados, ¿sí? Por lo tanto, va a ser por el seno de 90 grados. Sabemos que el seno de 90 grados es 1. Por lo tanto, vamos a obtener que la fuerza es igual a 7,056 por 10 a la menos 4 Coulomb por metro sobre segundo por B, que era 1,4 Tesla, por el seno de 90, que es 1. Por lo tanto va a ser, acá vamos a multiplicar 7,056 exponencial a la menos 4 por 1,4 por el seno de 90, sabemos que es 1, bueno, lo voy a colocar igual. Y me va a dar ese valor 9,88 por 10 a la menos 4 newton, ¿sí? Fíjense que es el mismo valor que tenemos aquí, 9,88. Pero ahora tenemos que ver otra cosita más. Fíjense que tenemos Q por B. Y este es el ángulo, este es el plano que se ha formado. Siempre tiene que ser, si vamos de Q hacia B, el plano se dirigiría, o el vector se dirigiría hacia adentro, hacia acá, ¿sí? O sea que nosotros tenemos que obtener la perpendicular de estos planos, de este plano, que sería más o menos, ahí nos está diciendo perpendicular a la cara, sería de 9,88. Está ese ángulo, ¿sí? Estaría sobre el eje Y y B, Y y J, o sea, sobre el eje Y y X, o sea que tendría componentes en Y y J. Y lo vamos a ver acá de nuevo. El ángulo sería entre este y este 90 grados. Si lo queremos sacar entre este y acá sería de 132,6 grados, o sea, el mismo, o 132,6 grados, el mismo ángulo que tenía un ángulo parecido al que tenía, a ver si lo estoy sacando bien. Sí, es un ángulo unos 127,4. Es este ángulo que tenía, este de 137,42 más los 90 grados, que serían 137,42 más 90 grados, me daría un ángulo de 227,42. Si eso lo restamos 360, podría ser un ángulo de, lo resté dos veces, 132,6. Ese pasaría a ser el ángulo este que está acá. Es el ángulo entre, ahí está, este que está ahí, 132,6, ¿sí?
Es el ángulo que vemos acá. Bueno, ahora, si tenemos el programita es bastante fácil sacar ese ángulo, pero si no, se nos hace un poco de lío. Lo que podemos hacer es utilizar también la multiplicación de escalares, la multiplicación de vectores, como la formulita que vimos en matemática. La vamos a ver aquí. Cualquier duda, si tienen alguna duda de cómo resolverlo matemáticamente de esta forma, me consultan. Igual ya con lo que les dije acá, este ángulo, como está en 90 grados con este, va a ser siempre perpendicular a esto. Como esto está en el eje Z y este está en el eje XY, va a ser perpendicular a este vector que está en el eje XY. Ya Z no puede ser perpendicular, por lo tanto tenemos que sumar este ángulo que era 137,42, le tenemos que sumar 90 grados y obtendríamos este otro ángulo que tenemos aquí, el ángulo este que tenemos aquí, ¿sí? Bueno, cualquier cosa me consultan, nos vemos con el siguiente ejercicio.